Yo sentí un impacto a nivel de salud en sentido gastrointestinal. Creo que ese mito tampoco. La medicina o la sociedad va avanzando a raíz que la evidencia va soportando ciertos cambios. Va ganando relevancia a nivel de medicina. Hola, te damos la bienvenida a Base de Plantas, un podcast donde creemos que la alimentación y la vida a base de plantas son el camino hacia un mejor mañana. Yo soy Alicia Peñaranda y te estaré acompañando una vez al mes en este viaje que haremos junto a científicos, académicos, profesionales de la salud y muchas otras personas comprometidas con el cuidado del planeta, la salud humana y el bienestar animal. Este espacio es posible gracias a Sanus Foods, alimentando un mejor futuro. Aquí, en A Base de Plantas, siempre tenemos una persona con la que tener una conversación productiva, agradable y muy enriquecedora. Saben que conversamos con expertos, personas por su profesión o por su vida diaria, tienen una relación con la alimentación a base de plantas. Hoy vamos a conversar con Valeria Esper Henao, deportóloga vegana. Vamos a conversar con ella sobre sus rutinas, sobre quién es, sobre qué sabe de la alimentación a base de plantas, sobre mitos también que se hablan, que deben saber algunos deportistas, atléticos, personas que cuidan su cuerpo y que sienten o que tienen algunas dudas sobre la alimentación a base de plantas, entre otras muchas cosas, porque con Valeria vamos a conversar acerca de su vida y sobre su conocimiento, entonces seguramente irán saliendo muchos temas. Bienvenida, Valeria. Hola, muchísimas gracias, Alicia, por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí en este conversatorio contigo y pues con todos los oyentes. Nosotros encantados de verdad de tenerte. Valeria, cuéntanos un poco más sobre quién es Valeria Esper Henao. Bueno, pues Valeria Esperenava es una barranquillera. Nací en Barranquilla y he vivido creo que casi toda mi vida en Barranquilla. Pues terminé el colegio y desde muy pequeña decidí que quería ser médica. Pues soy hija de médico anestesiólogo y pues viendo y siguiendo su ejemplo y sus pasos, pues decidí entrar a la carrera, pues a estudiar medicina. Siempre quise quedarme en Barranquilla, entonces pues realicé mis 6 años de medicina en la Universidad del Norte de Barranquilla y ya posteriormente, como todo médico, pues el sueño es especializarnos y escoger alguna rama de la medicina. Pues decidí la medicina del deporte porque la verdad toda la vida, y creo que los que me conocen, he sido una apasionada por el deporte. He practicado creo que pues muchos deportes en mi vida y vengo de una familia también deportista, y cuando pues hice la relación y pude ver que con la medicina podía también combinar con esa pasión, pues decidí estudiar medicina del deporte y en este momento me encuentro terminando tercer año de la especialidad en la Universidad del Bosque en Bogotá. Muy interesante, una médica deportóloga entonces. ¿Y estás viviendo en este momento en Bogotá o dónde? Bueno, en este momento estoy en Cali. Nosotros durante la especialidad pues son 3 años y cada 3 meses tenemos rotaciones especiales pues enfocadas en diferentes ramas de la medicina del deporte. Entonces vamos pasando por la clínica en todo lo que es paciente con enfermedades crónicas, pacientes con pues no sé, enfermedades coronarias, que como pues todos sabemos la actividad física y el ejercicio son pues parte fundamental en el proceso, tanto en la prevención como en la rehabilitación de estos pacientes. Pero actualmente estoy en Cali porque estoy en una rotación de 3 meses, mi última rotación con la Escuela Nacional del Deporte. Estoy trabajando allá en Cali con tanto deportistas como personas que buscan la prevención por medio de la actividad física, y pues en diciembre ya después veremos dónde vamos a vivir, pero por el momento en Cali. Ay, qué bueno. Valeria, yo soy una preguntona, yo no soy capaz de escuchar cosas y no profundizarlas más, porque también desconozco mucho sobre estos temas. Y bueno, sobre cada invitado que viene experto, nuestra idea es exprimirlo en el sentido positivo para que su conocimiento también se vaya expandiendo, ¿no? Y que todos los oyentes del podcast lo reciban y lo puedan multiplicar. ¿A qué se dedica un médico deportólogo? Bueno, creo que esa pregunta súper interesante y me encanta que me la hayas realizado aquí
porque la verdad muy pocas personas, y más en Barranquilla, pues lo digo yo por experiencia, yo no conocía la medicina del deporte. Durante mi pregrado de medicina no se me habló de la medicina del deporte, la conocí en una experiencia que tuve la oportunidad de hacer mi internado, que son el último año de la carrera de medicina, lo hice en Medellín con la Pontificia Bolivariana y ahí tuve la oportunidad de rotar un mes con medicina del deporte y lo conocí. Y lo más interesante, aquí respondo tu pregunta, es que me di cuenta de lo que era realmente la medicina del deporte y no es lo que la gente piensa. La gente piensa que el médico del deporte solo trabaja con deportistas y no es así, eso es solamente una rama de la medicina del deporte. La medicina del deporte es simplemente todos los cambios a nivel fisiológico. Nosotros estudiamos todos los cambios a nivel del metabolismo del cuerpo humano que se logran con el ejercicio, los cambios que se logran por medio de la actividad física a nivel del organismo. Y en ese caso entonces tenemos tres ramas. Es la rama de la prevención como tal, la prevención de enfermedades por medio de la actividad física. Tenemos también ya todo lo que es la rama de la rehabilitación y ya el paciente con una enfermedad crónica, cómo manejamos a este paciente, y ya la tercera rama, que es la que de pronto todo el mundo piensa, son esos atletas de alto rendimiento o la persona que realiza algún deporte que quiere mejorar en su rendimiento o que presenta alguna lesión, pues también manejamos esa parte. Entonces, como ves, es una especialidad bastante grande y bastante bonita, la verdad. Y qué bueno que me hayas hecho la pregunta para que todos los oyentes Claro, puedan. así no nos ubicamos mucho más en las posibilidades de lo que tú nos puedes contar y aclarar acerca de una alimentación a base de plantas, porque bueno, tú nos hablabas prevención, rehabilitación, alto rendimiento, tu relacionamiento y tu acercamiento es con todo tipo de personas que se acercan al deporte, que tienen algunas lesiones o ya pues con las personas que dedican su vida a tener un estado físico óptimo para competencias y temas del estilo. ¿Tú qué piensas sobre la alimentación a base de plantas en dos sentidos? Uno, como persona, es decir, como barranquillera, criada en Barranquilla, que vivió aquí su universidad, y ahora como una persona que está terminando su especialidad en medicina del deporte. Háblame de esas dos perspectivas. ¿Qué piensas sobre una alimentación en gran parte a base de proteína vegetal y no animal? Bueno, primero que todo, creo que lo único malo de esta alimentación es no haberla conocido antes. Pues cuando uno empieza, Wow, qué revelador esto. es no haberla conocido antes y no vivirla, porque una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. ¿Y qué pienso yo como barranquillera? Pues como barranquillera, y que no es fácil, o sea, primero que todo, no es fácil decirle a una persona que uno lleva una alimentación basada en plantas, pero porque todavía a nivel de Barranquilla, te lo digo, hay muy poca información. Ya cuando uno llega a Bogotá, uno pues cambia un poco, pero a nivel de Barranquilla hay muy poca información al respecto, pero creo que vamos en un buen camino y creo que he ido a Barranquilla y he hecho impacto. Pues he contado que mi hermana, mi papá ya van en ese camino. ¿Por qué? Porque pues con toda la información que hay, los puse a ver Bueno, pero documentales. ahora nos tienes que contar cómo llegaste tú a esto, o si fue que llegaste mientras estudiabas medicina del deporte, o sea, cómo fue tu encuentro con ese tipo de dieta alimentaria. Bueno, te cuento. Entonces, en Barranquilla, pues nada, yo hasta que me gradué de medicina, tuve pues experiencia de vivir por fuera, nunca, la verdad, no había tenido el contacto, no sabía realmente, nadie me había hablado al respecto y todo fue en mi primer año de residencia. Un compañero, un residente que iba un año arriba de mí, yo era residente de primer año y era residente de segundo año, es vegetariano todavía, no, pues no completo, no se ha vuelto de pronto no vegano, no ha dejado ciertas cosas, pero es vegetariano y él poco a poco empezó a contarme lo que hacía. Yo me acuerdo que nosotros nos reíamos, nos burlábamos de él, que él era el que ponía problemas siempre para comer. Un mes yo decidí, pues nada, vamos a intentar a ver de qué es lo que me está hablando él, porque es que el que no lo intenta y no lo vive, pues no puede dar su opinión. Entonces, claro, nosotros nos burlábamos de él, pero en verdad, él por qué estaba haciendo eso. Entonces yo dije un mes, septiembre, lo tengo aquí en la mente, el 1 de septiembre del 2018, pues decidí hacer un mes vegetariana, en ese momento era solo vegetariana, y cuando se acabó el septiembre yo dije, no, es que no hay vuelta atrás, no hay ¿Qué vuelta sentiste? atrás, ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué cambios viste en tu bienestar, en tu salud para que dijeras no hay vuelta atrás? no hay vuelta atrás. Principalmente yo creo que es esa relación con la comida.
Yo sentí un impacto a nivel de salud en sentido gastrointestinal. Mi relación con la comida ya no era esa relación de que uno come de pronto mucho y al día siguiente está, no sé, pesado. Eso fue lo que me hizo sentir a mí bien y dije, no, más que todo fue mi cambio a nivel de relación con la alimentación. Claro. Pocas cosas en la vida que uno empieza a implementar tienen resultados como tan rápidos. Uno una semana empieza a cambiar su alimentación y siente como después de almorzar es otra persona, como la concentración aumenta, es impresionante. Por eso, como tú lo dices, muchas personas que empiezan a alimentarse así efectivamente no es vuelta atrás. Pero bueno, vamos a explorar más cosas contigo. A mí me surge una inquietud con lo que estás diciendo sobre que tu amigo era vegetariano, aún no vegano, que tú empezaste siendo vegetariana y no vegana. ¿Se puede decir que ser vegano es como el nivel más pro de ser vegetariano o igualmente está bien ser vegetariano y es, digamos, el máximo nivel que puede alcanzar una persona de sentirse bien y quedarse de pronto así? ¿Qué piensas de esto? Pues eso depende de cada organismo, yo creo, y lo que quiera cada persona. Pues yo creería que de pronto un vegetariano también va a sentir cambios a nivel de, bueno, yo lo sentí 100%. Ya a nivel, ese cambio, ya a nivel de volverse vegano, ya creo que es un cambio individual, un cambio de decisión. No te puedo decir que cuando me volví vegana sentí cambios nuevos. Creo que a nivel de salud y a nivel de lo que yo sentía fue relativamente igual. Creo que es más que todo una decisión propia del individuo. Claro, y sí, partiendo del conocimiento de empezar a implementarlo, pero entonces, ¿cómo antojaste tú a tu familia, a tus papás, a tu hermana, que me dices que también es una familia deportista, que seguramente estaba en su cabeza que la proteína animal era la que podía suplir las necesidades para tener un estado físico óptimo? ¿Cómo le llegaste con el cuento de, bueno, soy vegana, inténtenlo, o ellos simplemente con verte a ti se inspiraron? ¿Cómo fue esto? Pues yo llegué, fue precisamente en pandemia. Yo venía de exactamente del primer mes que había decidido dejar completamente todo tipo de proteína animal. Llevaba un mes 100% vegana y llegué a pandemia y me tocó pasar 3 meses en Barranquilla con mi familia. Y ya cuando tú estás con las personas, ven tu alimentación, ven que uno se nutre bien, que uno sí come bien, que uno no solamente come lechuga o solamente come arroz. Y precisamente coloqué un día, un plan familiar, uno de los documentales que hablaba de los beneficios de la salud. Eh, ¿Cuál para que veamos yo recomendar? puse What the Health de Netflix, Ok, entonces puse a mi papá pues a verlo y lo vimos en conjunto, que de pronto pues son documentales que así no sean el 100% de pronto la verdad, pero te dan un enfoque, o sea, te enfocan a tu ver la alimentación desde otra perspectiva, algo que tú nunca, o sea, uno nunca ha visto y nadie le ha hablado. Cuando uno no está en el tema, uno no busca, uno no se mete a internet de curioso a buscar dieta basada en plantas o veganismo, eso no ocurre. Entonces, obviamente ya mi papá y mi hermana teniéndome de ejemplo, viendo cómo yo igual entrenaba, iba al gimnasio y mi vida era completamente normal, se antojaron y pues por mí yo feliz, la verdad, estuve 3 meses allá cocinándoles y compartiendo todo eso, la alimentación y todo el conocimiento con ellos. bueno, pero yo no puedo seguir a la siguiente pregunta sin que no nos cuentes algunas recetas que les hayas hecho a tu familia y que hagan parte de tu alimentación para ver si, bueno, nos vamos, porque es que es cierto que una alimentación a base de plantas no es ensalada, no es lechuga, no es únicamente tomate, no es únicamente o arroz y pan, o sea, la dieta a base de plantas es muy rica y bueno, entonces para eso estos invitados siempre nos dejan algún tip de su alimentación que personalmente yo empiezo a aplicar desde mañana. Bueno, te cuento yo, primero que todo, ahora que hablas de recetas, claro, eso es lo primero que la gente dice, pues no comemos bien. Yo me puse, desde que estaba viviendo sola, pues puse en una página que yo tenía, pues yo además de mi familia, cuando estuve viviendo en Bogotá, vivía con una compañera barranquillera y también pues la volví, por decir así, pues ya llevo tres. Las has convertido. La convertí Lo bueno se pega, es que eso es claro, así. la convertí en vegetariana y ella, pues yo soy poco de redes sociales, ella había abierto una página de Veggie Roomies, porque éramos Ok, vegetarianas roomies, y ella lo había abierto y nada, habíamos puesto 3 posts y eso se acabó. Cuando me volví vegana y estaba viviendo por fuera del país en ese momento, me puse yo con mis 10 amigas de seguidoras, porque tenía mis 10 amigas, saqué a todo el mundo que no conocía y me puse a colocar lo que comía. Les ok. ponía los gramos de proteína y eso. Y cuando llegué a Barranquilla,
en la pandemia, mi hermanita, que también le gusta eso de redes, dijo, no, pues vamos a poner esto público y pues en este momento estoy manejando una red social que ¿Cuál, es, por favor, para seguirte? que es Veggie Rumi, que son todas las recetas que yo veganizo, o sea, que vuelvo veganas. He vuelto veganas, no sé, recetas costeñas, recetas mexicanas, recetas árabes de mi abuela, todas las he transformado a su opción vegana, porque es que la falla es no buscar qué se puede comer. Cuando tú te vuelves o haces una transición a una dieta basada en plantas, pues hay que investigar. O sea, uno no puede hacer eso siempre, yo hablo y siempre digo, es como cuando uno se va a mudar de ciudad a vivir a otra ciudad. O sea, uno cuando se va a vivir y mudar, uno qué hace? Buscar en internet y ver qué hay cerca, dónde voy a vivir. Uno hace toda la investigación. ¿Para qué? Para no fallar y no llegar y perderte. Entonces, recetas hay mil, ahí es que prepararse, buscar cuáles son las opciones, hay que leer cuáles son los sustitutos proteicos. Pues creo que eso es la base de todo, o sea, te podría decir, no sé, yo pancakes de avena, he hecho risotto de avena, he hecho quinoa, no sé, paella de quinoa. Ah, pero esta fue o sea, la mejor respuesta del mundo. No te tengo una receta, sino dos, sino que tengo una cuenta con Tengo una recetas. cuenta completa con Entonces, recetas. espectacular. Además, platos usuales. Y es verdad, y es lo que nos han dicho varias personas que hemos entrevistado, se puede veganizar la comida, se pueden veganizar los días, en el sentido que es cuestión de ser un poco más creativos. Y actualmente que sabemos que una de las habilidades blandas del siglo XXI ya no son tanto las técnicas, sino la creatividad, una de ellas, la adaptación al cambio. Yo creo también que empezar este recorrido por cambiar la alimentación nos hace personas, sobre todo eso, más adaptadas a los cambios, nos llevan a descubrir cosas nuevas, a explorar. Me encantó esa analogía que hiciste de cuando uno se muda, porque nadie llega a un lugar nuevo y se instala en un sofá y se queda quieto con lo que siempre ha hecho. Y tampoco ni siquiera con lo que le recomiendan los amigos o con lo que ha visto toda la vida. Uno llega y ahora más que nunca con tantas posibilidades en internet a investigar, a ver y a adaptar las cosas a uno. Creo que nadie 100%. hace dos platos iguales y eso es lo que nos permite también la comida a base de plantas. Ay, es tan rica, tan colorida que podemos ahí inventar cosas. Pero bueno, tú eres una médica, entonces contigo hay que hablar de qué dicen los médicos, de qué dice el mundo de la medicina, qué dice la academia, qué se dice en el caso de la medicina del deporte sobre las personas que toman la decisión de alimentarse a base de plantas. Bueno, a nivel médico, creo que en Colombia estamos un poquito con un retraso a nivel de los médicos y todo el tema, pero si uno ve en redes y uno busca, ya hay congresos. Es más, ahora a fin de mes voy a participar, o sea, pues pagué, voy a entrar a ver unas charlas de un congreso que son médicos que apoyan la medicina basada en plantas y la evidencia científica que hay con respecto a esto. Entonces, de pronto nosotros aquí en Colombia, la verdad es que yo no me he sentido muy, yo lo veo porque con mis doctores, yo cada 3 meses estoy con diferentes doctores y médicos del deporte. Y cada vez que roto, es usted por qué decidió eso. O sea, ninguno lo apoya, ninguno me dice como, qué Claro, bien. desde el desconocimiento, sobre Claro, todo. desde el desconocimiento. O sea, aquí en Colombia a nivel de medicina como tal todavía, y no, y a nivel también de nutricionistas, aunque vamos, obviamente, estamos avanzando y cada vez hay más nutricionistas haciendo cursos de la alimentación basada en plantas, que pues ya hay bastantes cursos disponibles con respecto a esto, pues todavía nos falta, la verdad, todavía nos falta crecer mucho en ese aspecto. Pero todavía no existe la medicina a base de plantas como rama de la medicina, aún no. Aquí en Colombia, que yo sepa, no. Sé que hay médicos en el extranjero que sí se dedican a esto, pero aquí en Colombia, que yo esté enterada, no. A propósito de eso y hablando de documentales, hay un documental en Netflix que les voy a recomendar más adelante, pero se llama Cambio Radical, The Game Changer, y no sé si lo has visto, Sí, sí, y claro, hablan nutriólogos de la Universidad de Harvard. O sea, digamos sí. que la validación internacional y académica ya está. Es cuestión de que eso, de que empecemos de perderle el miedo a hacer las cosas de otra manera. Bueno, pero ejemplos como el tuyo nos inspiran a eso. ¿Qué les puedes decir a los deportistas?
a esas personas que están también con la necesidad de que expertos de la salud les digan cosas que de pronto tímidamente también tienen deseos de cambiar su alimentación, pero no encuentran como una guía que les pueda decir, así lo puedes hacer bien, vas a recibir tus nutrientes, pero sobre todo vas a seguir siendo fuerte. ¿Qué les dices a los médicos tú? A los deportistas. A los deportistas, pues, principalmente es buscar una guía, o sea, es buscar una guía, ¿por qué? Porque el problema y el principal problema de una persona o de pronto un deportista que se va a volver o que va a cambiar su alimentación es, claro, la falta de nutrientes porque no sabe llevar una dieta adecuada que complementen los nutrientes necesarios, los macronutrientes, el porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de grasas necesarios en el día a día. Pero lo que yo les recomiendo es simplemente no hacer el cambio solos, llevar un acompañamiento de una persona que sepa al respecto o de pronto una nutricionista que esté entrenada en esta alimentación basada en plantas. Y además, otra recomendación que a mí me sirvió mucho al principio sería usar alguna de esas aplicaciones donde uno puede colocar lo que su alimento y ahí dice cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, para así ir conociendo cuál es la alimentación, qué tipo de alimentación o qué debo consumir en un día para lograr esos requerimientos. Entonces, mi recomendación es sí, 100% su rendimiento no va a cambiar. Los mitos de que uno rinde menos, eso no está comprobado. Puedes rendir menos si no llevas una nutrición adecuada, pero la nutrición a base de plantas la puedes lograr y cumplir con los requerimientos diarios. Me parece muy importante el punto que tocas y son los mitos. Un mito que acaban de nombrar es ese, ¿no? No voy a rendir igual si dejo de comer carne o proteína animal. ¿Qué otro mito escuchas tú en el sector salud y en el sector deporte sobre la alimentación a base de plantas? ¿Qué es lo que más te dicen, sobre todo a ti? Normalmente dicen, bueno, no vamos a rendir, no voy a ganar masa muscular, Bueno, y entonces desmiente el mito de una vez. Mito y lo desmientes. No gano masa muscular. ¿Qué les dices? no gano masa muscular, pues bueno, pues es que si uno se pone a ver hoy en día la cantidad de atletas, es que The Game Changer es un pedacito de lo que uno ve. Pero si, o sea, yo les diría, pues, uno, véanse el documental, y dos, busquen ahí alzadores de pesas que llevan una nutrición basada en plantas, que están totalmente hipertrofiados, pues ahí, obviamente, o sea, ¿qué les digo yo? Es, la masa muscular se va a ganar mientras tu ingesta de proteínas sea la adecuada, sea la proteína a base de plantas, o sea, vegetal, o sea la proteína animal. Necesitamos cumplir con un requerimiento de proteínas. Ahí nos podemos salir un poquito y hablar un poquito de los aminoácidos. Sí, la gente lo preocupa, uno lo ve mucho en las redes, que la proteína vegetal, pues no toda tiene los 9 aminoácidos esenciales y además los aminoácidos de cadena ramificada, que la leucina es uno de ellos, que es una de las más importantes a nivel de síntesis proteica para la ganancia de masa muscular. Muchas veces hay en algunas proteínas basadas en plantas está disminuida, o sea, no hay la misma cantidad. Sin embargo, por eso digo, con un acompañamiento adecuado, y si esos niveles o esos gramos diarios de leucina se cumplen, pues no hay ningún problema y su hipertrofia o su ganancia de masa muscular va a ser igual que si fuera proteína animal. Ok, ¿qué otro mito hay que tú digas, ya esto me lo han dicho más de 10 veces y tú tengas la respuesta para invalidarlo? Déficits, que voy a entrar en un Sí, déficit, esa es lo más importante. exacto. La gente ya con déficit y no saben déficit de qué, o sea, es que voy a entrar en un déficit y me voy a desmayar. Entonces, pues no. Obviamente todo va dirigido obviamente a una buena nutrición basada en plantas, pero a nivel de déficit, lo único, o bueno, cuando hablamos de suplementación en la dieta basada en plantas, lo único es 100% y estrictamente necesario para suplementar en los veganos o los que llevan una dieta basada en plantas es la vitamina B12, porque simplemente no la vamos a recibir con la dieta basada en plantas. Es el único déficit que yo le podría decir, sí, claro. Y no va a ser un déficit inmediato, o sea, uno tiene cierta reserva de vitamina B12, sin embargo, siempre se recomienda desde el inicio, desde que uno toma la decisión, pues suplementarse, porque en algún momento va a existir el déficit y es una vitamina pues demasiado importante para diferentes procesos biológicos. Entonces, el único déficit que yo podría decir que no va a ser un déficit porque ya está escrito y ya está documentado que todo el vegano y uno cuando se vuelve o cuando hace la transición uno sabe que tiene que suplementarse con B12. Entonces creo que ese mito tampoco
Muy interesante esto porque está ligado a una de las preguntas que nos llegó, pero ahorita viene este segmento. Vamos a ampliar un poco más sobre los suplementos. Yo debo hacerte una pregunta porque me encantaría conocer tu opinión sobre, este es el presente. El presente es que cada día hay más restaurantes a base de plantas, más personas intentando su cambio de vida en este sentido, se escriben más cosas, se investigan más cosas, se revelan más cosas, pero ¿cuál es el futuro que tú le das a este tipo de alimentación? Particularmente en este podcast creemos que la carne animal es el combustible equivocado, porque está demostrado que es así y cada día recibimos más argumentos que lo corroboran. Pero cuéntanos tú cómo ves el futuro de la alimentación humana y este cambio que está dando hacia la relevancia de la proteína vegetal. Sí, bueno, el futuro, yo creo que la medicina o la sociedad va avanzando a raíz que la evidencia va soportando ciertos cambios. O sea, yo siempre lo he dicho, para nosotros es muy importante la evidencia científica porque además la sociedad a raíz de eso, de esa evidencia y ese peso, va tomando decisiones. Y como dices tú, pues en los últimos 10 años, creería yo, pues yo hice, durante la residencia hemos hecho 2 veces investigación de medicina basada en la evidencia de esto de rendimiento y alimentación basada en plantas. Y en los últimos 10 años, no son muchos los artículos, pues hay 8, 10, pero del 2018 al 2020 son la mayoría. Entonces, eso es importante porque va ganando relevancia a nivel de medicina y esa medicina, o sea, esos médicos son los que van a buscar o los que vamos a buscar a través de esta alimentación prevención y llevarle al paciente la información con la que le va a impactar ese cambio. O sea, yo creería que esto va a ir creciendo exponencialmente en los próximos años, va a crecer exponencialmente la sociedad o las personas que hagan este cambio o esta transición a la dieta basada en plantas. Claro, tiene todo el sentido, sobre todo que la medicina ahora está enfocada en la prevención y qué mejor forma que prevenir que con la alimentación. O sea, está demostrado que es el principal camino. Pero me quedo con esto que dices que a las sociedades les pesa la evidencia y nada más evidente que los resultados del daño que hace o del perjuicio que hace a la salud de la proteína animal y del beneficio de la proteína vegetal y sobre todo la ciencia y la medicina pues se están encargando cada día de demostrárnoslo más. Valeria, muchas gracias. Yo bueno, tengo dos preguntas que nos han llegado para ti, porque sabían que venía una persona con tu conocimiento y tu formación, y tenemos dos preguntas directamente para ti, pero quisiera saber si quieres agregar algo más a esta reflexión que hemos hecho este tiempo. Pues no, y creo que lo único es, y es una frase que he venido diciendo, que la alimentación basada en plantas o lo que queremos buscar, pues no es perfección. Cuando la persona hace el cambio no buscamos pues ser perfectos, sino buscar ese progreso y cómo podemos ir avanzando con nuestra nutrición, con nuestra salud en general. Entonces, pues terminar ahí con esa frase de no buscar perfección, sino buscar el progreso. Wow, wow. Progreso y no perfección. El progreso está en nuestras manos y la perfección efectivamente nunca la lograremos. Me encanta y me quedo con esa. Bueno, te voy a hacer las dos preguntas. La primera es, ¿por qué en estas dietas a base de plantas se dice que hay que suplementarse? ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Acaso no debería ser suficiente? Pues como comentábamos previamente, sí hay que suplementarse, lo que te digo, 100% con, o sea, el Valeria, suplemento. ¿qué es suplementarse? O sea, integrar suplemento adicional a través Suplemento es, exacto, algo externo, o sea, algo que mi cuerpo no está suficiente y yo necesito tomarlo externamente, o sea, que mi cuerpo no lo está produciendo, no lo estoy ingiriendo de mi alimentación. Entonces, el suplemento es algo extra, diferente a lo que yo, a las, no sé, a los minerales, a los macronutrientes y micronutrientes que yo recibo en mi dieta. Entonces, que no están esos suficientes, hay que tomar algo externo. Entonces, como te decía, el único 100%, o sea, lo único que uno debe suplementar en una dieta basada en plantas es la vitamina B12 porque no hay, o sea, no hay, no la recibimos. O sea, no hay cómo recibirla porque pues, se recibe de la dieta animal. Entonces, solamente la vitamina B12. Sí hay otros suplementos y se recomiendan otros suplementos que no son 100% necesarios. Muchas veces, pues, los niveles de vitamina D se encuentran bajos, pero en la población general también están. Entonces, sí se puede decir, bueno, yo te recomiendo suplementar vitamina D porque normalmente si nosotros hacemos aquí
no sé, a nuestros oyentes, al 60% de la población le van a salir unos niveles de vitamina D disminuidos, o sea, insuficientes. Entonces, no es estrictamente necesario para la dieta basada en plantas. Entiendo. Entonces, yo debo ir a la farmacia y pedir suplemento de vitamina B12, básicamente. Vitamina B12, sí, Ok, señor. ok, perfecto, clarísimo ese punto. Bueno, la segunda pregunta viene con nombre y edad. Me llamo Sofía, tengo 12 años, nos dice quien envía la pregunta. Soy gimnasta olímpica y quiero alimentarme 100% a base de plantas. Mira, tan jóvenes y ellos ya tienen como esa inquietud en su mayoría. Pero mi papá y mi entrenador no me dejan. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo le ayudamos? Uy, bueno, pues ya eso sí es un poco más complejo porque pues es una menor de edad además. Entonces ya con el tema de la familia y lo ético, pues sí hay muchos problemas porque muchas personas esperan hasta los 18 años para hacer esa transición a la dieta basada en plantas, principalmente por la familia. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues que le muestre la evidencia, que le muestre la evidencia a su padre y a su entrenadora para que ellos vean lo bueno de una alimentación basada en plantas, porque no le podría recomendar más nada, porque pues ya eso sí es un tema muy personal, pero que de pronto les hable acerca de los beneficios, acerca de qué está escrito, qué se sabe, para así llevarlos a ver y reciba un apoyo por parte de ellos. Sí, es que en realidad yo creo que en este caso con su papá y su entrenador funciona lo que funciona con otras personas. Imponer no es el camino es abrir preguntas y posibilidades. Entonces hay veces uno convence más a una persona y le pregunta, ¿por qué haces eso? Porque lo he hecho toda la vida. Esa no es una respuesta válida. Entonces como decir, bueno, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué me conviene? Y efectivamente educarse y formarse va abriendo caminos. Entonces, Es, muchas gracias por exactamente. estas respuestas. Bueno, y ahora vamos a un segmento que nos encanta porque terminamos de recibir todo lo que nos puedes dar. Y este segmento se llama La recomendación del invitado y pues yo también hago una recomendación. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Sobre un libro que estés leyendo, algo que te haya cambiado la vida que nos quieras contar, una invitación que tengas, lo que nos quieras contar. Pero entonces mientras tú lo piensas, yo dejo mi recomendación del día. Y no puede Ok. ser otra que decirles, sugerirles que vean el documental Game Changer o Cambio Radical se llama. Es un documental de Netflix en el que testimonios de atletas y de grandes científicos, como les digo, también de la Universidad de Harvard y de otros grandes centros de pensamiento, sobre todo de Estados Unidos, a través de un recorrido de un luchador de la UFC, empiezan a explorar cuál es la dieta óptima para el rendimiento y la salud del hombre. Y lo que ellos nos presentan es que las verduras, la alimentación a base de plantas, es el ideal para conseguir mayores proteínas y por ende mayor fuerza al entrenar. Este documental, incluso Arnold Schwarzenegger también está en el documental y habla que cómo transformó, como era un carnívoro apasionado y ahora niega totalmente esa forma de alimentarse y no le encuentra ningún beneficio. Este documental, como todo lo que tiene que ver con alimentación, se busca en internet, hay personas que lo niegan, que niegan algunas de las ideas que nos presentan, pero efectivamente, como decíamos, la perfección no la tiene nadie y la verdad sobre estas cosas tampoco. Al final son temas opinables. Cada quien contará lo que le ha funcionado más o menos. Mi recomendación es que lo exploren, que lo vean y que se llenen de argumentos, sea para unirse a estas tendencias o para alejarse con conocimiento de causa. Entonces, bueno, te dejo a ti el turno, Valeria, para que nos dejes tu gran recomendación. Bueno, principalmente, pues no les puedo recomendar un artículo en específico, pero mi recomendación aquí para todos los oyentes es, primero, tomar, si la decisión está, pues, o si hay el deseo de hacer una transición, tomar esa decisión, pero primero con una educación previa. O sea, hoy en día tenemos la web y todo en internet. Claro, no hay que Entonces, hacer un máster tampoco. no hay que hacer exactamente. Entonces, mi recomendación es educarse, educarse antes de hacer esa transición o hacerlo con calma, tomarse su tiempo. No tiene que ser un cambio de un día para otro, uno puede ir haciendo cambios progresivamente, pero lo más importante es hacer esa transición bien, hacer esa transición acompañado o por lo menos, si no se puede hacer acompañado, uno mismo hacer esa educación a nivel pues virtual, o sea, conocer cuáles son mis fuentes de proteínas y leer un poco. Importante que va a quedar de aquí que esos mitos de que uno no va a rendir o que esa dieta basada en plantas va a ser o va a traer un deterioro para mi salud, pues eso ya lo acabamos de desmentir. Es más, hoy en día
se está buscando es estudios que busquen la mejoría del rendimiento, no que deteriore el rendimiento con una alimentación basada en planta. Entonces, mi gran recomendación es educarse antes de hacer esta transición y de incursionarse en el camino. Es principalmente mi recomendación. Gracias, y esta conversación contigo sí que nos ha educado, y eso es lo que queremos en realidad en la base de plantas: escuchar conocimiento, abrir posibilidades y llenarnos de información seria, rigurosa y veraz. Gracias, Valeria, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por la invitación y pues espero les haya gustado la información que pude compartirles. Claro que sí, lo bueno de las redes sociales es que vamos a seguir en conversación en tu cuenta de Instagram, Veggie Rumi, y ahí estamos. Un abrazo a todos, les deseo una feliz vida a base de plantas como siempre, y nos escuchamos en el siguiente episodio de A Base de Plantas. Eso ha sido todo por hoy. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanus Foods. Síguenos en Instagram como @sanusfoods. Si te gustó el contenido, por favor comparte este podcast para que la comunidad a base de plantas siga creciendo. Estamos cambiando al mundo un pequeño paso a la vez.